8 de la mañana con 40 minutos. Le quiero agradecer la voluntad. Es un día complejo en términos de agenda, de pega. Comienzan las clases, se retoma la normalidad. Está en línea Cristian Rebeco Soto, jefe de educación de la Cormupa. ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto de saludarte. Bienvenido. Muy buenos días, Mauricio, y muchas gracias a ti por la oportunidad de poder conversar acá en tu radio. ¿Cómo se han desarrollado estas primeras horas del primer día de clase 2020 en la educación municipalizada, Cristian? Mira, la primera impresión que tenemos todos es que para movilizarse fue complejo, más aún que todavía no tenemos activado el servicio de control de los estacionamientos, entonces se hace mucho más complejo y todos dejan su auto, así que esa es la primera impresión que tengo. Pero en términos pedagógicos te puedo comentar que ya nuestros establecimientos han abierto sus puertas para los estudiantes, más de 11.000 estudiantes que esperamos justamente, y lo hacemos con un ánimo muy positivo, la verdad. Claro, estamos todos acostumbrados a andar en auto, ¿para qué vamos a andar con cuestiones? Uno lo ha tratado, en mi caso uno como que trata de soltarlo a poquitito, pero viene con una evolución de conciencia, cuesta un montón, cuesta un montón. Sí. Tratar de ocupar un auto familiarmente, cosa que todos traten de ocupar la misma ruta, así no sale. Sí, hay familias que tienen un auto y hay otras que tienen más de un auto en la familia, cada uno en la familia tiene un auto, entonces... Mira, nosotros, sin salirme del tema de educación, al menos la información es que nosotros estamos cercanos a lo que es Vitacura, de hecho, que es como 1,7 vehículos, es como hay más, en algunos casos hay más de un vehículo es casi una persona, un auto en la casa. Claro, y se ve en la calle en las mañanas, a las 7:20, a las 7:30, un cuarto para las 8, cuando uno va andando, se ve que es una o dos personas, o es la mamá o el papá, y la hija o el hijo, no, o sea, se subocupa la posibilidad que tenemos de poder nosotros mismos, porque claramente nos falta soluciones de transporte público. O sea, creo que también un problema para usted es el pésimo servicio que hemos tenido y que es la realidad que es sumamente preocupante y peligrosa, riesgosa del transporte público mayor, de los buses que deberían andar 80 a la vez, andan 30. Un ingreso a las 8:30 de la mañana a los estudiantes. Y uno de los puntos bastante importantes que tiene que ver con el transporte, de hecho, es que nosotros, antes que comenzaran incluso los asistentes de educación ya llegar a los colegios, hablo de la semana del 17 de febrero, tuvimos una reunión con el Seremi de Transporte también, donde una de las solicitudes que nos planteó fue particulares y subvencionados, María Auxiliadora, Británico, Miguel Cervantes, y ver un plan de contingencia que permita en una primera instancia incluso hacer un cambio en la jornada de ingreso de los estudiantes, sea que ingresen un cuarto para las 8 o bien a las 8:15. Esto para descongestionar. Yo te puedo dar el ejemplo, tenemos alumnos del Liceo Politécnico con quienes nosotros vamos a reunirnos, de hecho, en la semana, y ellos lo que planteaban justamente era que, lo mismo que dices tú, la escasez de servicio público, y a veces se quedan esperando media hora hasta una hora para encontrar un transporte y llegan tarde al final. Terrible, sí, deberían andar entre 70 y 80 buses en la calle y andan entre 25 y 35 y me dicen los mismos choferes que en el transcurso de la mañana vuelven 10 buses porque no dan mecánicamente, entonces al final nos quedamos con 20 buses para una ciudad como la nuestra en horarios peak que no da el ancho en absoluto, y eso claramente provoca mayor congestión, provoca mayor inasistencia a clases, mayores retrasos, todo negativo cuando pasa eso. Exactamente, entonces esto ya requiere mucho compromiso por varias partes al menos para ir viendo, pero esa es una medida al menos que nosotros tenemos para esa contingencia. ¿Se esperaban algo más? Porque me imagino que tú también estabas al tanto. Yo ayer estuve con el Seremi de Educación, andaba un correo a través de redes sociales, también una publicación de que determinados colegios tenían que hacerse cargo de tomas de calles hoy día en la mañana. ¿Tuvieron alguna información de si pasó algo anormal en ese sentido en el transcurso de la mañana o ha estado todo bien? Hasta el momento no hay ningún establecimiento que haya reportado ninguna anomalía, solamente el ingreso de los estudiantes, con los más pequeños, ¿cierto?, que permiten que entren los apoderados, y nosotros de hecho adelantando eso, y la verdad aprovechando este prestigioso medio que la verdad yo le tengo bastante cariño al Radio Popular, quiero decirte que nosotros lo que estamos haciendo como un plan de contingencia también considera mucho
el juntarse con los apoderados. Yo, por ejemplo, ya el día lunes tengo considerado una asamblea abierta con apoderados de la Escuela Pedro Sarmiento Gamboa. Ya. Allá fui, de hecho, ahora para empezar el año, así como el alcalde anduvo en la Escuela Juan Williams, en el Liceo Luis Alberto Barrera, que está ahora con un nuevo director, y lo mismo también el Ceremi de Educación andaba en la Escuela Croacia. Estamos cubriendo los colegios para conversar con la gente. Hicimos un diagnóstico y justamente nos dimos cuenta de eso, que los apoderados reclaman más comunicación de parte del sostenedor, más clase, más contenido. Tenemos ahí un análisis y la verdad eso también tenemos que compartirlo con el Colegio de Profesores, con quienes nos reunimos de hecho hoy día en la tarde también, en una reunión ahí ya más acotada a nivel sindical. ¿Con el comunal, Cristian, o con el regional? Con ambos, porque de hecho, bueno, nosotros en la semana, a principio de esta semana nos dieron la indicación de que el comunal creo que le habían sacado la suspensión. Sí. Entonces también pueden ahora ellos participar de las actividades. Así que ayer tuvimos una reunión, de hecho estuvimos ahí conversando algunos temas y los vamos a afinar hoy día en la tarde. Ya, hablamos ayer en Comisión de Educación, me refiero. Ya, hay varios temas. Yo hablaba con Violeta Andrade hoy día temprano, abriendo el programa, y me decían, nosotros los profesores, más allá de la voluntad de juntarse con las autoridades, obviamente contigo como jefe de educación de la Cormupa, con el Ceremi de Educación, con el Ceremi de Educación se ha pedido reunión. Yo sé que tú no tienes relación, pero te cuento para que estés al tanto. Los profesores han pedido reunión con el Ceremi de Educación y no han tenido respuesta, no han podido juntarse. Y dicen, nosotros estamos igual que hace 3-4 meses, y estamos en las mismas condiciones que octubre, noviembre, con profesores que no se les renovó contrato a finales del año pasado y con deudas provisionales que han significado muchas complicaciones para los profesores y las profesoras durante los últimos meses, obviamente porque no se han cumplido, porque hay deuda. Tú sabes cómo está la situación, que nosotros pensábamos podía arreglarse de noviembre, diciembre del 2019 para comenzar estas clases en marzo, pero sigue todo igual por lo que nos dicen en la regional. Claro, mira, yo no puedo compartir la visión pesimista que tiene la presidenta, pero sí es una opinión muy respetable, más aún que una opinión colegiada, en el sentido que ella, entiendo yo, que tendría que representar a todos los que están colegiados. Mira, sobre lo mismo, yo la verdad que ayer tuvimos reunión y estuvimos hablando de las plantas docentes. Las plantas docentes en marzo, si bien tienen una característica bien fundamental, es que son sumamente dinámicas. Si tú me dices, yo quiero la foto del momento, te va a salir totalmente borrosa en el sentido de que hay mucho movimiento, porque los directores, algunos solicitan alguna cantidad de horas más, profesores que se pueden jubilar, asistentes de educación que piden traslado, como también nosotros podemos, en la facultad que tenemos como empleadores, reubicar personas. Entonces, en toda esa estructura, obviamente hay bastante movimiento. Y respecto de las deudas previsionales, de hecho, lo que nosotros hicimos fue hablar con los apoderados el día viernes 28 de febrero, y lo que les presentamos fue un plan que nosotros tenemos, pero que el plan tiene una pata de la mesa que requiere exclusiva responsabilidad al menos y compromiso de los apoderados, los profesores, y que tiene que ver con el ingreso por subvención. Este ingreso por subvención, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, vale 16 millones de pesos, un punto porcentual. Si nosotros llegáramos a subirlo, como el año pasado, hacia mayo, hacia el primer trimestre del año, se subió en 3 puntos porcentuales, fueron inmediatamente casi 50 millones de pesos que permitieron mejorar la condición, ¿cierto?, de cotizaciones o convenios atrasados. Y sobre eso también nosotros hemos logrado gestionar fondos FAEP, que son los fondos de apoyo a la educación pública. Están los convenios de transición también, que nos permitiría tener acceso a alrededor de 1.200 millones de pesos, y gestiones con la Secretaría de Educación para que ellos nos permitan, obviamente, el levantamiento de algún fondo que pueda estar retenido. Todo eso es parte de la gestión, y eso fue presentado a los apoderados, y de hecho yo ayer les comenté a la comisión, no tuve tiempo, porque se nos hizo poco el tiempo, para poder presentar también algunas cifras preliminares que permitan justamente decir de que no es el escenario que plantea la presidenta, porque nosotros tenemos algunas estrategias, pero sí debemos darle la variabilidad cuando hablamos de que hay un elemento de asistencia, en la cual nosotros no estamos hablando de subir los 10 puntos ni nada por el estilo, pero sí una cantidad al menos que sea razonable, 4 puntos porcentuales, y que eso también nos permita a nosotros contar con un poco más de dinero para atender lo que son las necesidades, ¿cierto?, que tienen los colegas. Que también hago la aclaración, acá, si bien es cierto, en algún momento de la historia de la corporación hubo atrasos de años con lagunas previsionales y también lagunas en pago de ISAPRE. El servicio en ese momento, cuando tenía deudas añosas, por decirlo así, se podían utilizar los servicios de salud
y los servicios también, en el sentido de la AFP, la persona cuando se jubila, se hace el cálculo y la persona no puede jubilarse si tiene lagunas, al menos con el empleador actual con el que se encuentra. Entonces, ahora nosotros lo hemos regularizado a un plazo de 60 días de la deuda. Y eso nos permite justamente que la persona, el usuario, en este sentido de ISAPRE o FONASA, no tenga ningún problema ni impedimento en hacer uso de ello, al menos para ir desmitificando esa parte. Es complicado, pero ¿cuál es la proyección que hacen ustedes? ¿Cuándo va a poder quedar saldada esa deuda o la bicicleta no da para, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque esta cuestión también se ocupa, lo hemos hablado tantas veces con concejales, con la propia autoridad. Esto es una bicicleta, vas recibiendo recursos, vas tapando hoyos, después se te abren otros recursos, vas pagando. Es complicada la administración municipal, sobre todo de la salud y de la educación. ¿Cómo se proyecta? ¿Se va a poder cumplir con los profesores y las profesoras en un corto o mediano plazo, Cristian, para que no haya más deudas provisionales o el sistema no da para eso? A ver, nosotros el compromiso que queremos adquirir primero es cubrir a lo menos el 70% de las deudas que existen en estos momentos en corporación, que están cuantificadas, al menos, tú sabes, la deuda exigible y la deuda total. Ajá. Y las deudas exigibles nosotros, si logramos justamente tomar este acuerdo de poder llegar a impartir las clases, a aumentar los contenidos, lo mismo de la asistencia, más todas las gestiones que se están haciendo, nosotros podríamos estar hablando que ya en este año podemos al menos, a ver, lo digo así indistintamente, no tengo idea cuál sea el futuro político, pero tener una administración que se pueda entregar con números morados y no una deuda incontrolable como fue lo que nos ocurrió a nosotros como administración ya cuando se entregó el año 2016. Ahora, lo importante es que acá, reitero, se requiere tener la claridad de los lineamientos, es decir, nosotros tenemos que tener metas claras. ¿Cómo podemos nosotros evaluar si realmente estamos cumpliendo? Hacemos un plan mensual. Yo por eso, aprovecho el medio para instar a todos los actores, es decir, esto no es una decisión que es solo de corporación, porque si es solamente nuestra, no lo vamos a lograr. Necesitamos acá a los profesores que se comprometan, a los apoderados también, a los mismos alumnos, que de hecho también estamos gestionando para tener prontamente asambleas con ellos y escucharlos, porque si bien es cierto, como te decía al principio de la entrevista, tenemos acá un escenario en el cual nosotros hicimos un diagnóstico y una de las falencias más grandes que tuvimos, y lo estoy reconociendo, fue la comunicación con actores relevantes, porque nosotros el año pasado nos estuvimos dando vuelta en conversar con los colegas solamente, que fue el colegio de profesores. No hablamos directamente con los profesores en las escuelas, y los asistentes también tuvimos muy poca comunicación, y para qué decir apoderados y alumnos. Entonces ellos son, de hecho, quienes también tienen que tomar una decisión muy importante. Y lo que es la seguridad, que también fue un punto muy importante que nos hacían alcance los apoderados, nosotros estamos haciendo las gestiones, buscando recursos para equipar las escuelas con cámaras, buscar la forma también de gestionar seguridad a través del sistema de seguridad que existe, digamos, en la región, informando, ¿cierto?, a la persona Jennifer Rojas, encargada de seguridad de la ciudad, digamos, para que podamos tener un ramillete de opciones, o sea, no centrarnos en decir pusimos cámaras y se acabó el problema. Acá hay que pensarlo desde muchos aspectos, y por lo mismo también, mientras más personas se sumen a este plan, a este proyecto, más viable va a ser el hecho que, digamos, nosotros entregamos una administración con números morados, al menos. Nocheros, por ejemplo, pues, habían escuelas que tenían nocheros que ya no tienen, y los robos en las escuelas y los actos vandálicos, delictuales el año pasado fueron en escuelas que no tenían nocheros, Cristian, ¿no? Bueno, ocurrió que, por ejemplo, en la escuela, en el Liceo Luis Alberto Barrera, había dispositivos de seguridad, ese era un punto, pero no había en ese momento un nochero. Lo que sí después hicimos fue mejorar las condiciones, buscar un apoyo también, una persona que pudiera estar ahí de guarda, y así poder asegurar justamente que no ocurriera nada. Y acá viene un elemento bien fundamental también, y tiene que ver con el hecho de que cuando ocurrió, por ejemplo, el caso del liceo industrial, en este caso, sacaron un televisor de un comedor. Sí. Había cámaras, se pudo detectar y revisar, y esto se entregó a las policías correspondientes, pero además de eso, también nosotros, ¿qué fue el elemento importante? Las comunidades, los mismos apoderados, los vecinos, y en ese sentido nos ha ocurrido 2 veces también. Tuvimos un escenario, un evento bastante lamentable en el Jardín Archipiélago de Chiloé, no sé si tú sabías, por allá por febrero. Sí. Donde también apedrearon, echaron abajo una bandereta a algunas personas, un grupo minoritario de personas que no tiene mucho respeto por lo que para los niños. Pero el tema está en que
También nosotros buscamos las opciones, de hecho ahí hablamos con la empresa privada que nos van a ayudar a donar un muro de contención de hormigón considerablemente resistente, más que una pandereta. Y por otro lado también, inmediatamente contamos con el apoyo de toda la gente que está en el anillo cercano al establecimiento. Y eso también es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer, involucrar mucho más a las comunidades, no para tenerlos como guardia, pero sí para sumarlos a diferentes eventos que nos puedan permitir, primero, hacer el mejor uso del recurso. Ponte tú, yo te comento que con salud, aparte que estamos muy atentos, no con miedo, pero sí muy atentos a cómo avanzar, ¿cierto?, con los protocolos respecto de coronavirus en los establecimientos. Y además de eso, con salud también hablábamos de que se está haciendo en estos momentos un plan para las madres embarazadas para que hagan yoga. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el mejor lugar donde pueden juntarse? Un colegio. ¿Por qué no usarlo? Hablamos con el director de la Escuela de Portugal, quien dice inmediatamente, por supuesto, está disponible. Si necesitan el lugar, hagan, infórmenos cuándo, y así hacemos un trabajo en comunidad, o sea, donde está salud, donde está educación y donde está la sociedad civil en sí. Entonces, por lo mismo te digo, es el espíritu que nosotros tenemos. ¿Quieren hacer ustedes un llamado a los apoderados, a los padres? Yo te he escuchado a ti, vas en la misma línea de lo que también decía ayer el Ceremi de Educación, de que están con el propósito, las ganas este año, que también se intentó el año pasado, y seguramente en algunas comunidades resultó de que los padres, las mamás, los apoderados estén encima de los colegios exigiendo que se hagan clases. ¿No se puede provocar ahí un problema entre profesores y apoderados? O, además, dentro de esta pregunta también, Cristian, te lo planteo, ¿por qué tienen que ser los papás y los apoderados quienes exijan a los colegios que se hagan clases, habiendo autoridades como ustedes? ¿Y por qué hay que exigirle a los colegios que hagan clases? ¿Los profesores hay veces o los directores que no quieren hacer clases? O sea, mira, eso es una postura muy tuya, pero te pregunto, claro, no, lógico. Mira, yo creo que acá lo importante es ver esto. Creo que convertir a los apoderados en una suerte de escudo humano y arma para poder exigir algo, no creo que sería algo muy feo, o sea, condenable por todas partes, entiendo yo. Nosotros lo que estamos acá planteando, primero de todo, es que la primera prioridad, y yo lo reitero y soy como un loro en esto, la primera prioridad son los estudiantes. ¿Y nosotros qué queremos? Destruir cualquier brecha que exista entre un estudiante de un colegio que pueda ser con esta etiqueta tan particular, ¿cierto?, un colegio vulnerable, y llevar a este estudiante a que tenga la misma posibilidad que un estudiante de un colegio particular o subvencionado. Para lograrlo, la única forma es que vaya, y para que también mejore, ¿cierto?, tiene que tener más clases. Pero yo no puedo de buenas a primeras llegar y decirle a un colega, usted debe hacer clases, y traigo un apoderado y el apoderado también, usted tiene que hacer clases con toda una perorata. No es esa la forma. Porque primero el colega me va a decir, bueno, primero págame mis cotizaciones. Por ejemplo, claro. ¿Cómo me pides a mí que yo cumpla si tú no cumples? Entonces, ¿cuál es el espíritu? Y por eso nosotros nos hemos sentado a hacer los cálculos, a ver las proyecciones. Es eso. Acá se están haciendo gestiones a nivel central, porque lamentablemente Chile es un país hipercentralista e hiperpresidencialista además. Entonces, se están haciendo las gestiones a nivel central para poder asegurar estos fondos y así poder actualizar y reducir esta deuda en un monto que es perfectamente verificable. Cuando yo te digo, yo te invito a que juntos trabajemos en un solo proyecto, también yo tengo la claridad de decirte, le vamos a poner fecha de evaluación. Si yo necesito que aumente la asistencia y los contenidos, lo vamos a evaluar mensualmente y vamos a todos converger en una mesa donde tú veas y digas, ya, ¿cuánto me pagaste de mis cotizaciones? Tanto se pagó. ¿Cuánto logramos de contenido en clase? Esto para que sepa usted, apoderado. ¿Y cuánto aumentamos en la asistencia? Tal cantidad. Por lo tanto, estamos los tres hablando tres temas totalmente diferentes, pero que convergen en un solo punto, que es el bienestar de la comunidad. Por eso
acuerdo por la educación pública, que tiene de una u otra manera relación con lo que estamos hablando. Me tengo que ir, y yo sé que tienes agenda llena, Cristian, pero lo último, ¿cuánto contenido se pasó el año pasado? ¿56, 60%? ¿Cuánto fue? Nosotros hicimos el seguimiento y la verdad que bueno, es como, yo te digo la parte linda primero. Los contenidos bordearon el 80% los 4 ramos fundamentales, y el resto de los ramos igual tuvieron alrededor del 80%, por si tienes la consulta. Eso yo lo puedo compartir con ustedes si quieren por favor. La diapositiva y todo lo demás. Sí. Pero además de eso, también nosotros, ¿cuál fue el punto? Hicimos el detalle por establecimiento. Nos encontramos con establecimientos que de hecho no marcaron, y la verdad yo te lo digo, no para atentar contra el colegio, sino que la idea es que la gente tenga claridad. Tuvimos colegios que no alcanzaron al 30%. De entrega de contenido en un ramo específico, en matemáticas. 30%, nada. O sea, ¿y eso nosotros nos... ¿Qué colegios son, Cristian? O sea, el colegio que te hablo del Liceo Luis Alberto Barrera. Ya. ¿El director se fue del Luis Alberto Barrera? Hubo un cambio en la administración, sí, el director anterior se cambió, ahora está el señor Víctor Manchilla, quien estuvo como director del INSUCO. Recordar que el INSUCO el año pasado, por la gestión de don Víctor, logró el sello bicentenario, así que tenemos 2 bicentenarios ahora. Y este liceo nosotros primero, como vimos que matemática tuvo un desempeño tan bajo, inmediatamente a través del trabajo con Fundación Chile, Fundación, se me olvidó el nombre, Enseña Chile, hemos dispuesto de una persona que tiene un perfil y tiene un trabajo tal que va a reforzar inmediatamente matemática en la figura de reforzamientos, codocencia también, y manejo metodológico que permita abordar esto, porque para nosotros, cuando vimos los números, cuando tuvimos la reunión con los directores y cuando tuvimos la reunión con los apoderados, se presentó esta misma cifra. Y es algo que a lo mejor te puede dar vergüenza, pero es más fácil ponerse rojo una vez nomás. Sí, pues, absolutamente. Y tomar decisiones. Y otros colegios que tuvieron excelente cobertura, estamos hablando cercano a un 90% en todos sus ramos, Escuela Villa Las Nieves o Liceo Contardi, por ejemplo, en básica, que bueno, recordar que es el colegio que está en la categoría más alta de CINFE, que además sacó el lugar 44 entre los colegios municipales de Chile por la prueba de selección universitaria. Así es. Bueno, el Contardi siempre resalta, o casi siempre, de un tiempo a esta parte. Cristian Rebeco, jefe de educación de la Cormupa, muy gentil como siempre, por la voluntad de responder nuestro llamado. Sabemos que tiene agenda llena, sobre todo en el día de hoy, por este inicio o vuelta a la normalidad, así que salga todo bien, Cristian. Muchas gracias. Por las 11:30 vamos a estar en la Escuela Prat, ahí iniciando el año también con una ceremonia. Perfecto. Muchísimas gracias a ti, Mauricio. Que esté muy bien. Chao, buen día, buena jornada. Igual. Chao, hasta luego. Pausa, ya venimos. ¿Quiero un colegio?